Entre tanto, García Morales se reunió al menos una vez antes de la firma del contrato de la Ruta del Sol con el presidente de la constructora brasileña Marcelo Odebrecht. En la reunión también estuvieron el presidente Uribe y su alter ego, Andrés Felipe Arias, que entonces no hacía parte del gobierno. Julián Martínez. Carolina, esta información fue publicada por el noticiero de la Casa de Nariño, pues la visita tuvo lugar allí, cuando Marcelo Odebrecht solo era un aspirante en el contrato de la Ruta del Sol. El 17 de septiembre de 2009, 4 meses antes de que el gobierno firmara el contrato con Odebrecht para la construcción de la Ruta del Sol, el entonces presidente Álvaro Uribe recibió en el Salón Obregón de la Casa de Nariño a Marcelo Odebrecht, gerente general de esa empresa brasileña. Este es el video oficial que la Casa de Nariño publicó en su canal institucional. Con el propósito de afianzar los nexos con ese grupo brasileño de ingeniería y construcción. Al encuentro asistieron, además de los dos protagonistas, el alto consejero para la competitividad y las regiones Miguel Peñalosa, el gerente del entonces Instituto Nacional de Concesiones 5, Álvaro José Soto, y el viceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales. Así fue registrado por el noticiero del Palacio de Nariño. El presidente de la República, Álvaro Uribe Vélez, se reunió este jueves 17 de septiembre con el presidente de la organización Odebrecht de Brasil, Marcelo Odebrecht. Ese 17 de septiembre el gobierno ya había descalificado las otras propuestas que se presentaron para las obras que conectarán el centro con el norte del país, de la cual resultó Odebrecht elegida. La oficina de prensa del Palacio de Nariño publicó 2 fotografías para los medios. Sin embargo, en los 27 segundos del video oficial, consta en la parte de atrás de la sala de juntas la presencia del exministro Andrés Felipe Arias, quien en ese momento ya era precandidato presidencial del Partido Conservador. Reitero mi aspiración a la presidencia de la República. Andrés Felipe Arias anunció su aspiración presidencial el 7 de febrero de 2009, cuando dejó de ser ministro de Agricultura. 6 meses después, fuera del gobierno, asistió a esta reunión con Marcelo Odebrecht, hoy condenado a 19 años por pagar sobornos a políticos a cambio de contratos. Este video cobra vigencia porque fue precisamente en 2009 cuando el ex viceministro Gabriel García Morales recibió los 6.5 millones de dólares que pagó Odebrecht para quedarse con el contrato de la Ruta del Sol. Noticias 1 buscó al expresidente Uribe y al exministro Arias, quien hoy se encuentra prófugo de la justicia en Estados Unidos, pero no obtuvo respuesta. García y Arias fueron también protagonistas de una grabación que reveló en 2010 el periódico Nuevo Herald. En esta, Guido Nulle identifica el papel que Arias habría cumplido con los diálogos con Odebrecht. El 7 de noviembre de 2010, el Miami Herald publicó una conversación entre el contratista Miguel Nulle y el viceministro de Transporte Gabriel Ignacio García Morales. El audio fue grabado a finales de diciembre de 2009, 2 meses después de la reunión que sostuvieron Álvaro Uribe, Andrés Felipe Arias y Marcelo Odebrecht. En la grabación, el entonces viceministro Gabriel García le cuenta a Nulle presiones en la licitación de la Ruta del Sol por parte del consejero presidencial Miguel Peñalosa. En uno de los apartes del audio, entre el viceministro y el contratista Nulle, también nombran al exministro Andrés Felipe Arias. Gabriel García Morales también menciona al ya destituido exdirector de Invías Daniel García y agrega que todo el mundo sabe que el presidente Uribe es el que está mandando todo el asunto de la Ruta del Sol. Esta mañana el ex viceministro Gabriel García Morales aceptó cargos en el caso de los sobornos de Odebrecht. Noticias 1 conoció que la fiscalía busca llegar a un acuerdo con él para conocer si fue la única persona que se benefició con los 6.5 millones de dólares que entregó la empresa brasileña. Como funcionario del gobierno de Álvaro Uribe, Daniel García Arizabaleta entró al Palacio de Nariño una vez, pero luego de su destitución entró 48 veces, la mayoría coincidentes con cambios en las condiciones de la licitación de la Ruta del Sol. Ignacio Gómez. Carolina, otras visitas están relacionadas con los encuentros que el entonces presidente tuvo con Marcelo Odebrecht, 2 durante el proceso de la licitación y 1 más después de que ésta le fuera adjudicada.
Odebrecht. Este encuentro entre el presidente de la República y el de la constructora Odebrecht, en plena licitación de la Ruta del Sol, fue precedido por una visita al Palacio de Nariño del destituido director de Invías, Daniel García Arizabaleta. Acabo de terminar una reunión con el presidente Lula y los empresarios de Brasil que han invertido en Colombia, como Odebrecht, todos están contentos. García Arizabaleta, que comenzó a trabajar para Odebrecht al salir del gobierno, visitó la Casa de Nariño una vez como director de Envías y 42 después de su destitución y de que arrancara la licitación de la Ruta del Sol. El tramo 2 se adjudicó por 2.059.000 millones de pesos. Según el columnista Daniel Coronel, que accedió por derecho de petición a tal registro, estas coinciden con la víspera de las modificaciones a las condiciones de la licitación. El segundo tramo hasta San Roque debe estar funcionando en 5, máximo 6 años. Un mes después de recibir a Marcelo Odebrecht y a un mes del cierre de la licitación, el presidente Uribe viajó a Brasil y en un encuentro empresarial se cruzó con Luis Alberto Mameri. Comercio, industria y turismo de Colombia. Mameri, presidente de Odebrecht Infraestructura, dirigía también la Oficina de Operaciones Estratégicas, que según su propia confesión en Estados Unidos, daba las órdenes para el pago de propinas y la financiación de campañas en América Latina y África, que garantizarían sus negocios en 16 países. Importantes inversiones en Colombia. Y luego de la licitación, en el Foro Económico de Cartagena y previa visita de García Arizabaleta a la Casa de Nariño, el presidente se volvió a reunir con el confeso pagador de los sobornos de Odebrecht, Luis Mameri, que ya aceptó cargos por el pago de sobornos en Angola, Senegal, México, República Dominicana, Panamá, Perú, Chile y Colombia, es también testigo en la investigación a Luis Ignacio Lula da Silva por sus servicios como promotor de negocios de las empresas del Lava Jato. En el momento en que Odebrecht contrató al ex senador Otto Bula, ya se sabía que él estaba señalado por falsificar documentos para comprar predios y lavar con estas compras dinero del narcotráfico, pues sus empresas estaban encartadas en procesos de restitución. Andrea Díaz. Carolina, tal como lo demuestra hoy la columna de Daniel Coronel, el ministro de Agricultura, Andrés Fernández, del gobierno Uribe, pidió a los campesinos vender sus tierras a empresas de Otto Bula relacionadas con paramilitares. Cuando Andrés Felipe Arias renunció al Ministerio de Agricultura para lanzarse a la presidencia, le dijo a su entonces jefe, el presidente Uribe, que Andrés Fernández era la persona idónea para reemplazarlo. Andrés Arias, quien concibió la ley Agroingreso Seguro. Fernández, quien trabajó durante 5 años como asesor para las regiones del Ministerio de Agricultura y fue gerente del ICA, era el hombre de confianza de Arias y del gobierno Uribe, tanto que fue elegido para defender el programa Agroingreso Seguro, denunciado en el Congreso por defraudar las arcas del Estado y entregar millonarios subsidios a ricos aportantes de las campañas uribistas en lugar de a campesinos pobres. En el agro donde todos ganamos. El doctor Uribe y sus amigos, pues ¿qué importa? Yo también tengo toda la artillería enfilada a defenderme de tanta infamia que se ha dicho sobre Agroingreso Seguro. Luego de que la Procuraduría destituyera e inhabilitara por 16 años a Arias por estos hechos, también suspendió de su cargo a Fernández. Y el ministro Fernández debe renunciar a su cargo, primero porque es alcahuete de toda esta política. Antes de salir del ministerio en septiembre de 2009, Fernández visitó María la Baja Bolívar, una de las zonas más afectadas por el bloque central Bolívar de la SAUC y reportada por la prensa como la región de mayor despojo de tierras y posesión ilegal de estas por parte de los paramilitares. La voluntad es total. No obstante las ilegalidades en las propiedades de aquel momento, Fernández se desbordó en elogios a favor de los empresarios de la Fundación Montes de María para convencer a los campesinos que les vendieran sus tierras abandonadas. Gente toda honorable, uno va de Bogotá, de Medellín. Les digo porque nací y crecí con ellos, con muchos de ellos son amigos míos. Fernández se valió de su influencia en el uribismo para convencer a muchos de aceptar irrisibles sumas de dinero que ofrecían los empresarios, entre ellos un socio del tristemente célebre Otto Bula, hoy detenido por los sobornos de Odebrecht. Ellos son estos muchachos que hay allí sentados, el doctor Daniel Arango, el doctor Raúl Andrés Mora. Raúl Mora es miembro de Agropecuaria Montes de María, que fundó en 2008 con su socio y amigo Otto Bula y su esposa Carmen Luz Hoyosabat. Según la Superintendencia de Notariado, esta empresa acumuló 727 hectáreas entre Bolívar y Sucre. Yo les puedo decir hoy como ministro de Agricultura
que a mí no me da susto que estas personas vengan a invertir. Los predios que logró Bula y su socio con impulso del gobierno fue ilegal, como consta en varios procesos judiciales por despojo y desplazamiento. Su estrategia consistió en comprar cientos de pequeñas parcelas a bajo precio a campesinos que las abandonaron por masacres paramilitares, para venderlas a precios exorbitantes a grandes conglomerados. Como un agroingreso seguro, Bula y su socio Raúl Mora englobaron las parcelas de reforma agraria y las convirtieron en grandes extensiones, violando la ley que impedía la acumulación de baldíos a través de un entramado societario. Entrevistamos a varios de los despojados por Otto Bula y su socio en el sur de Bolívar. Uno de ellos sufrió un infarto y murió antes de llegar a la puerta de la casa que le quitó el ex senador, antes de hablar con nosotros. Manuel Angulo, uno de los campesinos sobrevivientes de la incursión paramilitar de hace 20 años en San Jacinto, Montes de María, murió cuando Noticias 1 lo iba a entrevistar en el camino hacia su rancho, que según repitió durante varios años, le quitó Otto Bula. Acaba de morir con la esperanza que Restitución le entregara la tierra. Te dicen que son de Otto Bula por ahí, que dicen que tiene como 8.000 a 9.000 hectáreas cogidas en varios predios, como son el Delirio, que queda hacia allá, acá entre Mula y Venturosa, y acá el predio Cuba, de donde he desplazado a mi abuelo, y más adelante un predio llamado Barcelona. Todos estamos expuestos a morirnos en el camino porque el gobierno no nos ha resuelto nada. Moría esperando la tierra, que da aquello dolor. Manuel era parte de las 54 familias campesinas que salieron aterradas por las masacres paramilitares de los años 90 que provocaron el desplazamiento y desalojo de sus tierras. Tira y le parte la mano. Cogimos los burritos, los moteticos, todo, nos fuimos de una vez a salir a buscar salvación, que los fueron persiguiendo, que cayeron aquí en la masacre de Capaca, ocurrió en el 99. Después de años de exilio y pobreza, los campesinos regresaron, pero encontraron una región abandonada y cercada por un misterioso propietario, a quien le tienen miedo. Entonces le dieron la entrada a Otto Bula con 200 hombres que echó a perder todas estas tierras aquí. ¿Ve? ¿Y qué pasó con la escuela? Esto lo quemaron. Lo quemaron. El fallecido Manuel Angulo, de 70 años, se levantaba a las 3 de la mañana y caminaba desde el Plato Magdalena todos los días para llegar a su rancho, que fue quemado por quienes dicen ser los nuevos ocupantes. ¿Para qué roban eso? Para darle cabida a Otto Bula. Y cuando ya nos van a entregar ya, ¿para qué? Ya nos morimos. Bula es conocido en el sur de Bolívar y Sucre como uno de los empresarios que presionó a los campesinos para que vendieran. Mejor dicho, de regalarla, porque 50 hectáreas lo que dieron en 13.800.000. Son unas escrituras completamente falsas. Escrituras que fueron conseguidas por el poder del dinero. Los campesinos no quieren morir como Manuel Angulo, esperando que el Estado les devuelva las tierras que Otto Bula les quitó, según indican ellos mismos, y están reclamando en procesos judiciales. El ex senador uribista y distribuidor de los sobornos de Odebrecht, Otto Bula, llegó a comprar por 13 millones de pesos un predio de 50 hectáreas, luego de que los paramilitares asesinaran a vecinos del dueño. Andrea Díaz. Carolina, el entonces ministro de Agricultura Andrés Fernández fue hasta San Jacinto Bolívar a pedirle a las víctimas de la violencia paramilitar que le vendieran sus tierras a una empresa de la que hacían parte Bula y uno de sus compañeros de primaria. Acaba de morir con la esperanza que Restitución le entregara la tierra. Noticias 1 presenció casualmente la muerte natural del campesino Manuel Angulo, de 70 años, en zona rural de San Jacinto Bolívar hace 2 meses, cuando él nos llevaba al predio que, según él, le había arrebatado Otto Bula hace varios años. Se moría esperando la tierra, que da aquello dolor. Después de conocer estos testimonios, la unidad de tierras comprobó que sobre 3.650 hectáreas de los Montes de María y otras tantas en Urabá pesan 145 solicitudes que señalan a Bula como un negociante que se aprovechó de los campesinos en situación de vulnerabilidad. Empiezan a buscar a los desplazados que no habían salido del atolondramiento de la guerra y lo empiezan a buscar en Sincelejo, en Cartagena, y empiezan a recoger las tierras y a acumularlas. Esa es la estrategia que cogió ese señor Bula. ¿Para qué roban eso? Para darle cabida a Otto Bula. Según su abogado, Bula compró 20 predios a bajo precio en tiempos de masacres y desplazamientos. Uno de ellos, el predio Barcelona, ubicado en la mayor zona de despojo paramilitar. Porque decía, usted un poco de plata que no pagó durante estos 15 años, su tierra está abandonada, venga, yo le hago el favor. Y a 3 pesos se recogieron esas tierras. Mejor dicho, de regalarla, porque 50 hectáreas lo que dieron en 13.800.000. Bula englobó 652 hectáreas y las vendió en sumas exorbitantes a través de sus empresas, en que figuran su esposa y Raúl Mora, uno de los amigos del exministro de Agricultura del gobierno Uribe, Andrés Fernández, que sucedió al Uribito Arias. Fernández calificó a Mora como un hombre honorable, al que los campesinos debían venderle. A mí no me da susto que estas personas vengan a invertir. Ellos son estos muchachos que hay allí sentados, el doctor Daniel Arango, el doctor Raúl Andrés Mora. Las tierras de Bula también las investiga la Fiscalía y Procuraduría.
Desde 2010, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez recibió solicitudes de investigación por los contratos de Odebrecht, pero la investigación solo se inició luego de la captura en Brasil de Marcelo Odebrecht, cuando estaba a punto de prescribir. Andrea Díaz. Carolina, durante 4 años los expedientes pasaron de despacho en despacho hasta el 21 de mayo de 2015, cuando resolvieron declarar prescrito el caso. Desde 2010, a partir de una grabación revelada por el Miami Herald, la Procuraduría de Alejandro Ordóñez había sido formalmente advertida de los sobornos que rodearon la adjudicación de la Ruta del Sol a la constructora brasilera Odebrecht. Pero luego de 5 años, sus delegados dejaron prescribir la acción y archivaron el expediente. Por lo menos 3 denuncias habían sido presentadas en contra de Gabriel García, exgerente del INCO, Daniel García Arizabaleta, exdirector de Invías, Miguel Peñalosa, exalto consejero para las regiones del gobierno Uribe, y Juan Manuel Barraza, exdirector de la Comisión Nacional de Regalías de Invías. Los documentos los señalaban de aprovecharse de sus cargos para extorsionar a contratistas, exigiendo el pago de comisiones ilegales. Durante 4 años el expediente fue rotado entre la delegada para la vigilancia administrativa, la delegada para la moralidad pública y las delegadas para contratación estatal, que aseguraban no tener la competencia para indagar. Solo hasta octubre de 2014 se ordenó la apertura de investigación disciplinaria que se limitó a verificar papelería de nombramientos. También se incluyeron testimonios que sacaban en limpio a Gabriel García y que hoy están siendo cuestionados por la Fiscalía. Se trata de 2 funcionarios que fueron nombrados en cargos estratégicos justo con la llegada de García al INCO y antes del cierre de la licitación de la Ruta del Sol. Claudia Patricia Quintero Albarracín, coordinadora de Defensa Judicial, y David Eduardo Villalba Escobar, subgerente de Estructuración y Adjudicación, defendieron la gestión del hoy capturado ante la Procuraduría. Su única gestión era la rendición de informes sin ninguna intención de favorecer a alguno de los proponentes, ni a mí ni a ninguna de las personas que participó. Yo llegué y solamente me tocó el proceso de evaluación de las propuestas. El gerente Gabriel García junto a la IFC y conmigo decidimos varios temas. Oficios de la Procuraduría demuestran que el entonces ministro de la Presidencia, Néstor Humberto Martínez, y el fiscal Eduardo Montealegre también habían sido notificados de las denuncias contra los funcionarios que hoy están vinculados con el escándalo Odebrecht. En una nueva manera de comunicarse con la opinión, ya sin los medios de la Procuraduría, Alejandro Ordóñez publicó en su cuenta de Twitter un intento de desmentido a Noticias 1 por un informe que demostraba que en su administración prescribieron 3 investigaciones del caso Odebrecht. Andrea Díaz. Carolina, tenemos los documentos del propio Ministerio Público que demuestran cómo esos procesos pasaron de despacho en despacho durante 5 años, hasta cuándo prescribir. Un medio de comunicación, la semana anterior, pretendió insinuar que el procurador de la época, Alejandro Ordóñez Maldonado, no había investigado y había dejado prescribir la queja por el caso de corrupción de Odebrecht. Eso no es cierto. En su cuenta de Twitter, el ex procurador Ordóñez negó una información de Noticias 1 en el sentido de que por lo menos 3 investigaciones contra el ex viceministro Gabriel García, el ex consejero presidencial Miguel Peñalosa y el ex asesor Daniel García Arizabaleta, entre otros, hubieran prescrito. Pero luego de 5 años, sus delegados dejaron prescribir la acción y archivaron el expediente. Funcionarios de la Procuraduría, procuradores delegados, investigaron el caso de Odebrecht, el caso de la Ruta del Sol. Y actuaron, decretaron pruebas, se recepcionaron documentos, se recepcionaron testimonios. Noticias 1 tiene en su poder los documentos que comprueban que el expediente sí pasó por varias delegadas, hasta cuando las investigaciones prescribieron. El 9 de diciembre de 2010, la Procuraduría Segunda Delegada para la Vigilancia Administrativa remitió por competencia las Procuradurías para la Moralidad Pública y 1 y 2 para la Contratación Estatal. El 18 de julio de 2013, Asuntos Disciplinarios devuelve el expediente a Moralidad. El 27 de noviembre de 2013, Moralidad Pública lo envía a Vigilancia Administrativa, entre otros repartos. Lo que el debido proceso señala: archivar el negocio como se archivó. Finalmente, en julio de 2014, la Sala Disciplinaria encomendó el caso a la delegada de Vigilancia y solo 4 años después ordenaron abrir la investigación contra los altos funcionarios. En octubre de 2014, la Procuraduría analizó papelería de nombramientos y se incluyeron testimonios que salvaban el ex viceministro hoy capturado. La delegada de Vigilancia Administrativa concluyó que los hechos de corrupción ocurrieron en 2009 y que se encontraba prescrita la acción disciplinaria. Con esa información se hizo lo que se debía hacer.
La propia Procuraduría ordenó investigar las causas de la prescripción. Existe mérito para remitir copias de las presentes diligencias a la oficina de veeduría de esta entidad. Según el procurador actual, Fernando Carrillo, varios procesos como este, estancados en el Ministerio Público de Ordóñez, también podrían prescribir en los próximos meses. La Procuraduría de Alejandro Ordóñez ordenó eliminar documentos de un expediente sobre las actividades de los encargados de tramitar la licitación de la Ruta del Sol, luego de absolver al exdirector del INCO y otros 12 funcionarios involucrados en una grabación. Julia Martínez. Carolina, en dicha grabación hablaban varios funcionarios a cargo de las licitaciones del Ministerio de Transporte de la época, que entonces tenían a cargo el proceso de la adjudicación de la Ruta del Sol. Por el escándalo de las grabaciones cuya autenticidad no se demostró, el ministro del gobierno Uribe, Andrés Uriel Gallego, sacó del cargo a Álvaro José Soto y nombró al denunciante Gabriel García Morales como directo encargado del INCO. Este terminó adjudicando el tramo 2 a cambio de $6.5 millones, según descubrió la justicia norteamericana. Por eso resulta extraño que la Procuraduría de Alejandro Ordóñez hubiera decidido eliminar 5 años después parte de ese expediente, como lo demuestra el acta de reunión número 36 del Comité de Archivo, con fecha del 8 de octubre de 2015, en que se ordena la desaparición del identificador único de solicitud número 46.381 del 29 de noviembre de 2010. Informe y autorización de eliminación de solicitudes recibidas de las dependencias a nivel central y territorial. El comité era dirigido por la entonces Procuradora Delegada para la Vigilancia Preventiva de la Función Pública, María Eugenia Carreño Gómez, pero ella señaló que su responsabilidad se limitaba a revisar los aspectos jurídicos del comité y no los expedientes. A la 1 de la tarde del 8 de octubre de 2015 se definió la desaparición del expediente en la sala de reuniones de la entonces viceprocuradora general Marta Isabel Castañeda, quien era presidente de archivo de la Procuraduría. Un borrador, señora. Ese día se acordó además la eliminación de un total de 4.000 cajas de almacenamiento documental de los procesos del Ministerio Público. El director de la Oficina de Planeación de ese organismo, Néstor Valdivieso, hizo una advertencia. Se deben tener en cuenta los aspectos críticos en la eliminación con documentos de derechos humanos, CIRI, inhabilidades, regionales centrales, debido a que esta documentación es de carácter permanente. En la página de la Procuraduría consta que la investigación contra Soto García y sus subalternos tuvo decisión judicial el viernes 31 de agosto de 2012 y fue archivada el 17 de agosto de ese año. Que el procurador de la época, el exprocurador Ordóñez, grabó un video hace unos días para referirse al escándalo de Odebrecht y se refirió al caso del exdirector del INCO. Se recepcionaron documentos, se recepcionaron testimonios, más de 5 testimonios de funcionarios del INCO, donde se auscultaba, se investigaba. La eliminación de los documentos del proceso contra funcionarios del INCO y la de 4.000 cajas ocurrió hace año y medio y será objeto de análisis judicial en la actualidad. El publicista Duda Mendoza, que negocia un acuerdo de colaboración con la Fiscalía de Brasil, vino a Colombia en 2014 para asesorar la campaña de Óscar Iván Zuluaga con otro publicista que ya está condenado por recibir pagos ocultos de Odebrecht para campañas políticas. Cristina Navarro. Carolina, Noticias 1 logró identificar al segundo publicista vinculado con Odebrecht en el video de la llegada de Duda Mendoza a Colombia. Por los documentos de la investigación de Lavallato en Brasil, hoy se sabe que 2/3 partes de las cuentas del trabajo que Duda Mendoza hizo para la campaña de Óscar Iván Zuluaga fue pagada por Odebrecht. Señor, pero usted no es el asesor del candidato Óscar Iván Zuluaga. ¿Sí, yo soy asesor? Sí. Sí. Duda Mendoza llegó a Bogotá el 6 de junio de 2014 para cumplir su contrato con esa campaña, procedente de Sao Paulo en un avión de Avianca y en horas de la mañana. Venía en clase ejecutiva. A su lado viajó Eduardo Matos de Freija, mejor conocido como Edu Freija, socio de Mendoza y luego sentenciado a 4 años de cárcel por ocultar en el exterior más de 2.500 millones de dólares provenientes de pagos no registrados de Odebrecht, Petrobras y las campañas políticas de Lula da Silva en 2002. Show Corrupção, uma campanha do PT e do povo brasileiro. Freija es realizador de televisión y además de 4 docenas de campañas brasileñas, hizo la de la reelección fallida de Carlos Nemen en 1999 y de varios congresistas argentinos. ¡Viva Amazônia! ¡Viva Luis Inácio Lula da Silva!
Las producciones de Freyja se caracterizan porque hacen emerger las pasiones para animar las votaciones. Es que Óscar Iván Zuluaga gane las elecciones y que cumpla sus promesas. Junto con Duda Mendoza y Edu Freyja, en el mismo vuelo llegó Fernando Amadeu. Fernando Luis de Oliveira Amadeu es el gerente comercial de Braskem, la empresa que creó Odebrecht en asociación público-privada con la estatal Petrobras para desarrollar procesos petroquímicos y en medio de la cual surgió el proceso por alteración de registros contables de entidades estatales por el que perdió su investidura Dilma Rousseff. Braskem junto con Odebrecht negociaron con la justicia de Estados Unidos por el pago de sobornos y financiación de campañas políticas a través de cuentas en ese país, Brasil y Suiza, en los que se develaron los pagos ilegales a candidatos de Chile, Perú, Panamá y Colombia. Entre los pagos por los que fue multada por 3.500 millones de dólares, Odebrecht y sus filiales admitieron pagos por 11.5 millones en Colombia, entre los cuales estaría su aporte a la campaña de Óscar Iván Zuluaga. El magistrado Marco Antonio Velilla le ordenó a Bogotá desenterrar las máquinas que Odebrecht había dejado en Bogotá luego de incumplir un contrato de su plan de alcantarillado. Iván Serrano. Carolina, la constructora acudió a un tribunal de arbitramiento y allí, a instancias del expersonero Germán Arias, se ordenó pagarle 11.000 millones de pesos. Este es el fallo del laudo arbitral que condenó al acueducto de Bogotá a pagarle a CAS Constructores y a su socio Odebrecht la suma de 11.281 millones de pesos. El pleito que los constructores le ganaron al acueducto inició en septiembre de 2013 cuando Odebrecht y CAS Constructores de la familia Solarte reclamaron perjuicios al acueducto por 2 tuneladoras que quedaron enterradas en el proyecto del interceptor Tunjuelo-Canoas. La maquinaria quedó enterrada mientras se resolvía una controversia suscitada con la llegada de Gustavo Petro al Palacio Líbano sobre la conveniencia de la construcción de una planta elevadora que llevara el agua purificada a una planta generadora de energía de Emgesa. En la discusión ante el Tribunal de Arbitramiento, el acueducto además pretendía que fueran los constructores CAS y Odebrecht quienes sacaran las tuneladoras enterradas, pero esto fue negado por el tribunal en el laudo arbitral, lo cual significó un revés más para el acueducto de Bogotá. En un fallo de segunda instancia, una acción popular, el magistrado del Consejo de Estado, Marco Antonio Velilla, ordenó al acueducto extraer las tuneladoras enterradas. Para ese fin, la empresa suscribió un contrato en diciembre pasado por 27.000 millones de pesos para desenterrar las tuneladoras. El Tribunal de Arbitramiento que profirió el fallo adverso al acueducto fue presidido por Luis Hernando Gallo Medina y como árbitros estuvieron Saúl Flores Enciso y el expersonero de Bogotá, Germán Arias. La Fiscalía en 2014 inició investigación al contrato del interceptor Canoas Tunjuelo suscrito por Samuel Moreno, en principio por los problemas técnicos que ha tenido. Sin embargo, ahora está abordando el tema desde otra óptica, el de las posibles mordidas y corrupción. El estallido del caso Odebrecht hizo girar los ojos de la Fiscalía a la declaración que Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación de Bogotá, en la que asegura que los pliegos de una licitación se modificaron para que la ganara una empresa brasileña. Iván Serrano. Carolina, la declaración del sentenciado contratista involucra también al secretario general de la alcaldía Samuel Moreno y eventualmente a los concejales de su bancada. Los investigadores de la Fiscalía continúan tras la pista del presunto pago de coimas tras la adjudicación de las obras del interceptor Tunjuelo-Canoas durante la administración de Samuel Moreno, contrato que fue entregado a un consorcio del que hacían parte los brasileños de Odebrecht. La supuesta coima, que ascendería a los 7 millones de dólares, habría sido repartida entre funcionarios de la administración Moreno, subcontratistas y ahora los investigadores tienen en la mira a concejales y exconcejales de la ciudad, algunos ya investigados por hechos relacionados con el carrusel de la contratación. Los investigadores de la Fiscalía, quienes ya estuvieron en busca de pruebas y documentos en el acueducto y en las oficinas de Odebrecht y CAS Constructores de la familia Solarte y socios de los brasileños en este contrato, recogieron también información en las oficinas de Orlando Fajardo, contratista del acueducto durante el gobierno de Samuel Moreno, y en la oficina de Andrés Cardona, quien ha sido señalado por testigos del carrusel como el hombre que manejaba la contratación en el acueducto de Bogotá en ese entonces. El 22 de octubre de 2013, Emilio Tapia, condenado por el carrusel de la contratación, aseguró en declaración juramentada que Cardona influyó en la modificación de los pliegos de condiciones en la licitación del interceptor Tunjuelo-Canoas y también mencionó al exsecretario general de la alcaldía, Yuri Chillán, quien tendría un listado de
de concejales que habrían sido beneficiados con contratos en esa entidad. Odebrecht ganó este contrato por 243.000 millones de pesos en 2009, luego de que los otros dos oponentes resultaran descalificados por inconsistencias en la documentación aportada. El secretario de Movilidad de Samuel Moreno le puso una cita al representante de un consorcio interesado en la construcción de una planta del acueducto de Bogotá para pedirle una coima de 7.000 millones para hacerlo ganador de la licitación. Iván Serrano. Carolina, así lo reveló el fiscal que investiga el caso de la Petar Canoas, pues así lo denunció un licitante en 2009, cuando rechazó el pago de la propina y la puso en conocimiento del entonces SAR Anticorrupción. Luis Bernardo Villegas, exsecretario de Movilidad de Samuel Moreno, es el nuevo salpicado en el escándalo de la adjudicación del interceptor Tunjuelo Canoas a un consorcio conformado por los brasileros de Odebrecht. Según el fiscal, el representante legal del consorcio Soletange firma que estaba en la puja por ese contrato, fue citado por el exsecretario de Movilidad de Moreno en una oficina del norte de Bogotá, en donde le habría pedido una coima de 7 millones de dólares a cambio de adjudicarle la construcción del proyecto Tunjuelo Canoas. Podría señalar a la Fiscalía que se trata de Luis Bernardo Villegas. El representante legal de Soletange se habría negado a acceder a la petición del soborno. Hace un mes, el ex SAR Anticorrupción de Álvaro Uribe, Óscar Ortiz, sostuvo que en 2009 emisarios de Soletange fueron hasta su oficina y le informaron sobre la presunta coima. Sin embargo, el SAR no puso estos hechos en conocimiento de la Fiscalía. Como no me dieron esa información, yo no podía decirle a su vez y trasladarle a hacer afirmaciones respecto de las cuales yo tampoco podía sostener. Esta semana, la Contraloría de Bogotá reportó hallazgos fiscales en el acueducto por 243.000 millones de pesos en el contrato Tunjuelo Canoas. El episodio ya había sido analizado en 2014 cuando era Contralor Diego Ardila. En ese entonces se detectaron hallazgos por 240.000 millones de pesos, pero el proceso fue cerrado. Quien estaba al frente en la entidad de los procesos de responsabilidad fiscal era Emelina Angulo, hoy prófuga de la justicia, luego de que se revelara una conversación de ella con un contratista al que estaba extorsionando. Como operaciones estructuradas, los ejecutivos de Odebrecht entendían lo que fuera necesario para conseguir contratos y justificar cobros extras, inclusive con falsos positivos. Tal parece ser el caso en Aguachica, Cesar. Julián Martínez. Carolina, un funcionario de Odebrecht en la Ruta del Sol renunció para denunciar que allí se hacían montajes judiciales para hacer ver como guerrilleros a los campesinos de Aguachica y justificar con su presunta amenaza retrasos por lo que no habían ni trabajado ni invertido. Los oficiales de seguridad de Odebrecht en Aguachica, Cesar, habrían recibido del ejército un equipo para la interceptación de comunicaciones digitales y telefónicas. Estos aparatos habrían tenido el propósito de hacer montajes judiciales contra miembros de la comunidad opositora a la Ruta del Sol. Así lo manifestó un ex trabajador de esa multinacional en un correo electrónico que le envió a su superior en Bogotá. Desde el mes de diciembre de 2013, contrataron a un ex detective del DAS. Empezaron a realizar interceptaciones de teléfonos, incluyendo a algunos líderes de la comunidad. La denuncia se envió al correo electrónico de Luis Batista Filo, director de planeamiento de la constructora brasileña, el 20 de mayo de 2014 a las 5:38 de la tarde. De manera precisa, el testigo afirma que en las instalaciones del consorcio Ruta del Sol en Aguachica funciona la oficina de chuzadas. Desde la sala de inteligencia del ejército, ubicada en el contenedor del campamento de Aguachica. El denunciante señaló al coronel en retiro Alberto Restrepo Arboleda, jefe de seguridad de Odebrecht, de tener conocimiento sobre la irregular utilización de radios de monitoreo de comunicaciones para supuestamente relacionar a los líderes de la comunidad de Aguachica con el ELN. Sus acciones eran para dividir las comunidades, ponerlas a chocar entre sí y justificar las demoras en el proyecto, como es el caso del Cerro de los Chivos. Noticias 1 estuvo en el campamento del consorcio de la Ruta del Sol en Aguachica, en donde se ven 3 contenedores, uno en la entrada y el segundo en el parqueadero. Más atrás está el tercero, que tiene instalado un ventilador. Miembros de la fuerza pública tienen acceso libre en el sitio. El 26 de mayo de 2014, 6 días después de que ese testigo le enviara la denuncia a Luis Batista, el líder comunitario William Quiroz recibió un mensaje anónimo de texto en su celular, en el cual le decían que tuviera cuidado porque el jefe de seguridad de Odebrecht le tiene interceptado su teléfono. Después de la marcha de los campesinos,
me llega un mensaje de texto. En el mensaje de texto dice que el señor Alberto Restrepo me pensaba hacer un falso positivo, que me querían hacer pasar como un guerrillero del ELN. Para la época de las marchas en las que participaba el líder comunitario Quirós, el consorcio Consol le envió a la ANI fotografías de las protestas y dicen que el grupo de Quirós pensaba retener a miembros del consorcio del que hace parte mayoritariamente Odebrecht. Yo sé que tengo chuzado mis teléfonos, el tema de Alberto Restrepo, todo ese cuento. Cuando estábamos entrevistando a Quirós, un hombre que vestía una chaqueta con el logo de la constructora se encontraba en la puerta de su vivienda. Cuando salimos, el sujeto se retiró e hizo una llamada con su celular. 3 horas más tarde, el líder recibió un nuevo mensaje de texto enviado por el jefe de seguridad del consorcio. ¿Es verdad que usted me está denunciando por soborno? Gabriel García Márquez dijo, posiblemente no diría todo lo que pienso, pero en definitiva pensaría todo lo que digo. Lo que fue interpretado como una amenaza directa contra su vida. Que ahora tengamos que salir desplazados simplemente por decir, es que la Ruta del Sol no puede hacer esto. Consultado, el coronel en retiro Alberto Restrepo Arboleda contestó que no podía hablar. El abogado de los comerciantes que fueron afectados por la construcción de la Ruta del Sol en Aguachica, Cesar, terminó trabajando para su contraparte, la constructora Odebrecht. Según líderes comunitarios, la idea era justificar con sus manifestaciones los retrasos de la obra que debía pagar el gobierno. Julia Martínez. Carolina, desde que el líder de esa comunidad denunció las interceptaciones ilegales de las que venía siendo objeto por parte del equipo de seguridad de los brasileños, tuvo que salir amenazado de la región. El abogado David Ramos, que recibió pagos de la comunidad de Aguachica que se oponía a las obras de la Ruta del Sol entre 2012 y 2013, al mismo tiempo aceptó dineros de Odebrecht, mayor accionista del concesionario Consol. Quien habla en la grabación con la comunidad es Hernando Medellín, un alto ejecutivo del concesionario Ruta del Sol. ¿Ya le pagaron? A la firma del acta le pagamos la mitad de los honorarios. ¿Cuánto le pagaron? ¿Qué cantidad? La cuenta de cobro fue por 15 millones de pesos. Una de las voceras de la comunidad que estaba presente en la reunión en la que el funcionario de Consol Odebrecht admitió que le pagaban al abogado de su contraparte, grabó el momento en que discutió con él por ese motivo. Este señor abogado nos está cobrando nosotros por una liquidación 10 millones de pesos. Fuera de eso, la comunidad le pagó 6 millones de pesos por una acción popular que fue lo que inicialmente nosotros hablamos con él. Consultado, el abogado David Ramos dijo que él sí recuerda haber tenido una relación contractual con el concesionario Consol. Le he brindado algunos servicios de consultoría y de mediación en algunos temas de carácter de conflicto social. Y agregó que nunca ha representado a las comunidades. Nunca he tenido ningún tipo de representación ante ellos ni ante las comunidades. Sin embargo, el abogado Ramos aparece en este video del 25 de enero de 2013, en el cual se contradice. Ustedes para mí son un cliente. El líder William Quirós señala que la estrategia de Consol era sobornar al abogado David Ramos con 30 millones de pesos para que éste dilatara los acuerdos entre las partes y así supuestamente mantener a los campesinos de Aguachica bloqueando las vías y garantizar los retrasos en las obras del concesionario Consol. Con tristeza vemos cómo nos usaron para demandar por más de 700.000 millones a la nación. Entre los argumentos que tuvo Consol para demandar a la ANI están los bloqueos y protestas por parte de las comunidades en Aguachica para justificar los retrasos en las obras de la Ruta del Sol. Así lo muestra la demanda que presentó el abogado Jorge Chemas contra la Nación en 2016. Francamente creemos que el tema de las comunidades no ha sido bien manejado por parte del concesionario. La comunidad de Aguachica añadió que las protestas que organizaban contra Consol duraban entre 6 y 48 horas, pero que Odebrecht frenaba sus obras entre 7 y 20 días. Ellos cobraban el momento que no pudieran trabajar porque según ellos la culpabilidad de que los trabajos no se hicieran y que nosotros no estuviéramos de acuerdo era porque la Agencia Nacional de Infraestructura había dicho que la vía debía haber sido pasada por el otro lado del tramo. William Quirós, quien tuvo que salir del pueblo por amenazas de muerte, está dispuesto a aportar pruebas que comprobarían que las comunidades y sus protestas sociales fueron utilizadas por Odebrecht para demandar a la nación por 700.000 millones de pesos. Un coronel retirado que presta sus servicios para la Ruta del Sol está siendo investigado por la Fiscalía luego de que se denunciara que él estimulaba las protestas para luego cobrarle al gobierno por el cese del trabajo. Julia Martínez.
Carolina, la investigación en su contra busca determinar su responsabilidad en las amenazas de muerte que ha recibido el líder William Quirós, que lo denunció ante las cámaras de Noticias 1. El coronel en retiro del ejército Alberto Restrepo Arboleda es el jefe de seguridad del concesionario del tramo 2 de la Ruta del Sol, salpicado por el escándalo de los sobornos de Odebrecht, el mayor de sus accionistas. La sede del concesionario está en Aguachica, Cesar. Este jefe de seguridad será investigado por la Fiscalía por las amenazas que ha recibido William Quirós, líder comunitario que se oponía a esa construcción. Yo junto a mi familia tuvimos que salir desplazados de Aguachica. Desde hace 3 años, Quirós ha denunciado que Consol manipuló el significado de las protestas de los campesinos en contra de la constructora para justificar los retrasos de la obra y poder demandar a la nación por 700.000 millones de pesos, tal como lo hizo. Por revelar esta estrategia, Quirós cree que se puso en la mira de los sicarios. Amenazas en cantidad, es decir, yo no puedo subir al cerro Los Chivos si subo despacio en el automóvil, ofensas, amenazas, o te vamos a joder. A raíz de una entrevista con Noticias 1 en que contaba la táctica de Odebrecht, Quirós recibió mensajes de texto enviados por el jefe de seguridad Restrepo y unos anónimos, en los cuales le advertían que sus conversaciones estaban siendo escuchadas. Donde me dice que ojo, que cuidado, que nos tienen chuzados, que nos quieren hacer un falso positivo, hacer pasar como el ELN. Un ex trabajador de Odebrecht reveló que en los contenedores que el concesionario Consol tiene en Aguachica funcionaba una sala de interceptaciones ilegales, supuestamente con conocimiento del coronel Restrepo. Desde el mes de diciembre de 2013, contrataron a un ex detective del DAS. Empezaron a realizar interceptaciones de teléfonos, incluyendo a algunos líderes de la comunidad. En la hoja de vida pública que tiene en la red el coronel Alberto Restrepo, se dice que fue entrenado en Estados Unidos por el Centro de Investigación Criminal, que tiene especialidad en interceptación de comunicaciones. Cuando la Ruta del Sol comenzó a construirse en Aguachica, Cesar, a una de sus vecinas le pidió desocupar su taller para que allí se pudieran hacer las maniobras de la construcción. Al recibir de nuevo el predio, la dueña se percató de que Odebrecht lo había convertido en un riesgo biológico. ¿Qué tal esto? Margie Ramírez de Quirós le vendió en 2010 a Odebrecht 6.000 metros cuadrados del terreno donde tenía un montallantas para tractomulas, venta de almuerzos, cambio de aceite, entre otros servicios, para que el concesionario Consol construyera la variante de la Ruta del Sol en Aguachica, Cesar. Lo pactado era que me debían de arreglar el terreno porque a mí no me pagaron también el terreno. En el contrato, la multinacional brasileña, accionista mayoritaria de Consol, se comprometió a adaptar una parte del terreno para que la señora volviera a construir el negocio del que subsiste desde 1997. Entregar el lote adecuado para que pudiera ya restablecer su actividad económica. Entonces yo dije, bueno, pues arréglenme el área que yo tengo. Llegamos a ese acuerdo, empezaron a trabajar acá en la carretera primero. En mayo de 2015 le entregaron 4 hectáreas para que la señora retornara a trabajar en el mantenimiento de tractomulas y camiones que llevan carga del norte hacia el sur del país. Ella observó que el nuevo terreno no era uniforme. El lote demasiado alto. Entonces yo le decía, pero es que así no me sirve a mí porque si llega a entrar una mula, como el transporte mío es transporte pesado, la mula, los carros se voltean. Días después se dio cuenta que debajo de la capa de arena que tenía su predio había escombros. No sabíamos que habían escombros al nivel que vimos. Árboles, desechos de carretera, construcciones, bolsas donde viene la cal cuando ellos ligan el material para echarlo a la carretera. Empezaron a sacar ese material cuando empezaron a hundirse las volquetas, empezaron a hallar restos de llantas. Videos realizados por la familia Ramírez Quirós muestran que al menos 1.500 viajes de escombros fueron arrojados en el terreno para ocultar los desechos y la biomasa que produjo la construcción de la Ruta del Sol en Aguachica. Se descubre que habían enterrado llantas, escombros a 3, 4 y 5 metros de profundidad. El daño ambiental era muy grave. Una cámara de Noticias 1 registró que el material y la biomasa continúan en el terreno. La señora Ramírez tuvo que pagar para retirar las toneladas de escombros de su tierra. Se fueron más de 50 millones en este tema. Que en ningún momento ya autorizado para que nadie, sí,
ni Consol, ni Ruta del Sol, ni ningún particular venga a echarme escombros. Ellos le piden a la Agencia Nacional de Licencias Ambientales, ANLA, sancionar a Consol por el daño ambiental que produjo en la zona y porque puso en riesgo la variante construida para el transporte de carga pesada. El ANLA es el que tiene que definir el daño que me hizo a mí Consol o Ruta del Sol. Finalmente manifestaron su preocupación porque al declarar la caducidad del contrato por los sobornos de Odebrecht, la adecuación del terreno quedó en el limbo. Como quien dice que Odebrecht se fue y les dejó su porquería. Mediante derechos de petición, Noticias 1 tuvo acceso a la correspondencia sobre la Ruta del Sol entre varios congresistas y los organismos oficiales a cargo de la contratación de infraestructura que produjo el escándalo Odebrecht. Andrea Díaz. Carolina, si bien se ha mencionado ya a Bernardo Elías, Ciro Rodríguez y Plinio Lano como involucrados en el caso Odebrecht, las respuestas de las entidades oficiales a su contacto con ellos dejan evidencia la fijación que tenían con este tema. En registros oficiales de la Agencia Nacional de Infraestructura constan las continuas peticiones de los senadores Bernardo Miguel Elías, Ñoño Elías, Plinio Lano y el representante de la Cámara de Norte de Santander, Ciro Rodríguez, sobre los contratos y adiciones a la Ruta del Sol. Septiembre de 2010. El senador de la U, Bernardo Ñoño Elías, lideró una proposición para citar al Congreso al entonces director del INCO y al ministro de Hacienda para preguntar cuáles contratos de la Ruta del Sol estaban en trámite de adición y cuáles tenían la aprobación del COMPES. Agosto de 2012. Elías le pidió al director de la ANI información sobre las concesiones entre Córdoba y Sucre. ¿Cuál fue el valor presupuestado inicial y en cuánto va? Favor enviar el diseño. ¿Por qué cambiaron los diseños de la doble calzada al paso por el municipio de Sahagún, Córdoba? Noviembre de 2010. Le van a quitar un costo. El representante de la Cámara Conservador, Ciro Rodríguez, citó un debate de control político al entonces director del INCO y al ministro de Transporte para preguntar por obras de la Ruta del Sol. En agosto de 2012, el mismo representante hizo lo mismo con el presidente de la ANI, a quien le pidió información sobre la adición del sector de Ocaña, el otro sí por el que está capturado el excongresista Otto Bula. Viabilidad de la inclusión del tramo Ocaña-Agua Clara dentro de la concesión Ruta del Sol tramo 2. En octubre de 2012, Ciro Rodríguez le insistió a la ANI sobre los avances de la inclusión de la vía Ocaña-Agua Clara y las variantes de Ocaña y Agua Chica en la Ruta del Sol sector 2. Mayo de 2013. Rodríguez y otros congresistas de la Comisión Sexta citaron a Andrade para hablar sobre la navegabilidad del río Magdalena y sobre las líneas férreas que se articulaban con la Ruta del Sol. Junio y julio de 2011. Garantizar el acceso. El ex senador y actual director de la Federación Nacional de Departamentos, Plinio Lano, también pidió datos sobre la Ruta del Sol. Tramo 1, tramo 2 y tramo 3. ¿En qué fecha se firmó cada uno de los contratos? Fecha de cierre de las etapas de preconstrucción. Fecha prevista de cierre financiero de cada concesión. Cronograma de actividades de cada contrato. Plinio Lano fue catalogado por el también capturado por el escándalo de los sobornos Gabriel García Morales como parte del equipo de Odebrecht en Colombia y como colaborador de la estrategia de presión para la aprobación de contratos desde el Congreso. Los contratos que favorecieron a la constructora Odebrecht para la adición de la vía Ocaña-Gamarra, el otro sí de la Ruta del Sol y la navegabilidad del río Magdalena fueron precedidos por la visita de los congresistas Bernardo El Ñoño Elías, Alfredo Cuello Baute y Ciro Rodríguez al despacho del presidente de la ANI. Adición Ocaña-Gamarra. El 15 de julio de 2013, la ANI adicionó los estudios del contrato de la vía Ocaña-Gamarra por 3.177 millones de pesos para elaborar los estudios y diseños de la nueva obra que no estaba contemplada en el pliego inicial de condiciones. El 2 de julio, el Ñoño Elías visitó la ANI y el 22 de mayo lo había hecho Ciro Rodríguez. Navegabilidad Río Magdalena. En marzo de 2014, la ANI aprobó el comité de contratación para la adición del tramo Ocaña-Gamarra por 676.000 millones y se prorrogó el plazo de la concesión por 5 años más, en total 35 años. En enero de 2014, el Ñoño Elías visitó a Andrade. El 21 de noviembre de 2014 se dio la aprobación final de la adición de este tramo de la Ruta del Sol. El 4 de noviembre, el Ñoño se reunió con Andrade, esta vez en su apartamento, donde el congresista invitó al presidente de Odebrecht en Colombia, Huberto Martorelli, como confirmó el director de la ANI a la Fiscalía. Otro sí, Ruta del Sol. El 13 de septiembre de 2014 se adjudicó a Odebrecht el contrato para la recuperación del río Magdalena por 2,5 billones de pesos. El 2 de septiembre, el Ñoño Elías estuvo en la ANI insistiendo en la averiguación de estos procesos, al igual que los parlamentarios Ape Cuello y Ciro Rodríguez, que estuvieron el 9 de septiembre en la entidad. Mientras en septiembre de 2014 se hacían frecuentes las visitas de los congresistas a la ANI, paralelamente se dio el encuentro entre Otto Bula y Andrés Giraldo, amigo de Roberto Prieto, a quien supuestamente le entregó $1 millón proveniente de Odebrecht.
Entre julio y diciembre de 2015, Ñoño Elías, Ape Cuello y Ciro Rodríguez visitaron 5 veces el despacho de Andrade y lo siguieron haciendo entre abril y octubre de 2016. Menos sonoro que Odebrecht, el caso de Eike Batista, preso en Brasil por la investigación de Lava Jato, involucra dádivas para funcionarios municipales de La Guajira y la contratación de exfuncionarios del gobierno de Álvaro Uribe. Eike Batista, quien después de ser el hombre más rico de Brasil y el séptimo del mundo, está tras las rejas por sobornar con 16,5 millones de dólares al gobernador de Río de Janeiro, Sergio Cabral, tiene un historial en Colombia de presuntos sobornos a funcionarios que tenían poder de decisión sobre EBX y sus negocios de carbón y oro. En marzo de 2011, el magnate brasilero invitó con todos los gastos pagos a alcaldes y funcionarios de organismos ambientales de Guajira y Cesar a una guía turística para conocer su empresa MPX en la ciudad del Cristo Corcovado. En esas fechas, Eike esperaba la concesión de licencias ambientales de 3 proyectos para la exportación de carbón y la construcción de un ferrocarril de 150 kilómetros en Dibuya, en el Mar Caribe, donde quería construir su propio puerto. Al viaje para conocer alternativas de desarrollo sostenible, asistió el director de Corpo Guajira, Arcesio Romero Pérez. 3 meses antes, Romero y el Ministerio de Ambiente le aprobaron a la empresa de Batista la explotación de carbón en Cañaverales, Guajira, a pesar de que sus habitantes denunciaron la afectación de reservas naturales. Tenía una explotación de mina a cielo abierto a 750 metros, eso fue donde uno despertó. En Río también estuvieron los alcaldes de Hato Nuevo, Fonseca, Distracción, San Juan del Cesar, el director de Corpo Guajira Fonseca, Alirio Orciniegas, y los concejales de Dibuya que meses después le dieron al alcalde de ese municipio facultades para exonerar de impuestos a la firma extranjera. Ese hermoso manantial que Dios nos ha dado, eso no es un pozo profundo. Habitantes de Cañaverales advirtieron que las licencias de la empresa MPX, a pesar de las afectaciones ambientales, se obtenían en poco tiempo gracias a que exfuncionarias del Ministerio de Ambiente del gobierno Uribe, entre ellas Diana Marcela Zapata, la viceministra de Aguas Leila Rojas y Adriana Rodríguez, trabajaban ahora para los brasileros. A una empresa extranjera llamada MPX de un permiso ambiental, una licencia ambiental, para que se dé la explotación de carbón a cielo abierto. En febrero de 2010, el entonces presidente Uribe recibió en Casa de Nariño al brasilero Eike Batista, en una reunión similar a la que sostuvo un año antes con Marcelo Odebrecht, también vinculado a los sobornos transnacionales del Lava Jato.